Queremos acá entre todos en este momento hacerte un testimonio de conocimiento por esa larga labor intelectual que tiene un sello en psicólogo, rojo, blanco y azul, y ese afecto que siempre hemos notado, porque a través de la vida contigo, con la señora Lisa, con la gente de la radio, siempre hemos tenido un espacio para Guaraní. Precisamente este jueves tuvimos programa. Entendemos que ese es para nosotros un elemento muy importante, que personas de tu calidad, de tu talla intelectual, muestren una extraordinaria y muy valiosa apreciación, valoración de lo que es Guaraní y lo que hace nuestra condición de Paraguay. O sea, entendemos que este testimonio que te vamos a brindar en una hoja de papel va a llevar dentro de sí el afecto de todo lo que estamos acá. Y hemos venido muy lejos porque queremos que sientas que tu trabajo es valorado por la gente que trabaja en la reunión. Nosotros nos dedicamos a la educación, hemos formado, como estaba la autoridad, a Lisa, 25.000 profesores gratuitamente para el Estado paraguayo. Ahora, el 23 de septiembre, cumplimos 31 años de fundación, y acá hay gente que tiene una militancia de casi 25 o 20 años, más o menos. Todos, la intención es solamente dar un dato, doctor y también la misma. Todos nos dedicamos a otras actividades, por el Guaraní es nuestra pasión. Vivimos para, por y con el Guaraní. Entonces, dentro de ese marco de cosas, es que miramos siempre a nuestro alrededor a tanta gente importante que hoy le pasa una mano Guaraní, que pasa por tantas penurias, por tantos procesos de discriminación. Para nosotros es relevante, valioso. Y es un motivo muy sincero. Nosotros creemos que es muy merecido el reconocimiento que nos hace. Todos los conocimientos de Guadalajara. Llevo en Guadalajara, que cada los venía puede como ella por el pena para volver a segunda una política pública es una tarea muy indispensable en Paraguay y nosotros nos guiamos por los pensadores. No queremos plantear, sencillar, simplemente ver juntos la capacidad que tiene el paraguayo cuando el paraguayo se propone salir adelante. Contamos con herramientas tan grandes, tan importantes, para levantar vuelo de una vez, intelectualmente. La educación es preponderante, no podemos dejar de trabajar. Y nosotros la educación, esa intelectualidad, estamos trabajando desde las raíces. El Guaraní es la raíz. El Paraguay es copia de ñanderación. Ahora el mote vive todo año hace, en Copenhague. Ande Caraíba, Boepar y Guarayas, de cambio Fernando Lugaro, debe manar, corroboró Manu Agrico, apoyo por dale el acá tú, hoy ya te quedo. Ateneo de la Cultura Guaraní, la creación de una obra de Guaraní, una obra de
quería que la prueba de que se nos mandó a la semita un tiempo de pagar a la compañía del Parlamento del Guairato. A Pepe, al igual que la oportunidad que veo la Guaraní, la Xeroga, que la se sirve de maestra de literatura, pero a la Guaraní es siempre el tiempo por demandar la Pepe, cuya por favor de tarea extraordinaria. Yo le participo de este día vinculada a la Guaraní, a él por palabra por palabra, esa o si se canta un primera español, entonces el español de los medios y cantó ahí la guaraní en varias expresiones. Primero que todo, me siento muy honrado de recibir esta distinción, porque sé que sale del corazón de nuestro pueblo, de mi pueblo, del Paraguay, un país orgullosamente bilingüe, el único país en el mundo que habla el idioma de una tribu que no existe y en donde la identidad y la nacionalidad se forjó en la lengua. Uno de los grandes misterios es acerca de por qué la lengua guaraní sobrevivió en una estructura de mestizaje tan profundo. Quizás una de las claves se dé en un fenómeno que hace muy poco tiempo un médico de apellido Benítez, que vive en Francia, decidió hacer una toma de muestras de sangre de los paraguayos, 60.000 en total, y encontró de que una de las características de la sangre biológica, no la sangre metafórica, es que el Paraguay tiene lo que se llama una sangre recesiva. El paraguayo en unión con otro grupo étnico diferente al nuestro toma las características del grupo étnico diferente al nuestro, pero con una característica misteriosa. Tiene lo que se llama una gran cultura abrasiva. Lo que puede ser recesiva en la sangre es abrasiva en la cultura. ¿Qué significa eso? Que cualquier generación de gente distinta a la paraguaya que viene entre nosotros, la única manera que puede entender el Paraguay y entender el misterio de este país es a través de su lengua. Pero su lengua entendida en función de la cultura. Un embajador norteamericano llamado James Gibson estuvo acá y aprendió guaraní. Estaba relativamente bien y me dijo antes de irse a los Estados Unidos: Benjamín, aprendí la lengua de ustedes, pero no les entiendo. Y yo le dije: embajador, te dimos la llave, pero no la combinación. En términos culturales, ¿qué es la combinación? La combinación es, por un lado, ese misterioso proceso de mestizaje que ha llevado a que un soldado español colonizador escribiera una carta a su amigo que vivía en Bolivia diciéndole que había tenido hijos con una indígena aborigen guaraní y que los hijos le habían salido extraordinariamente parecidos a él. El boliviano le respondió con una carta diciendo: yo también he tenido hijos en Bolivia, pero mis hijos salieron extraordinariamente parecidos al mismísimo diablo. Quizás una de las explicaciones del proceso complejo, porque esto es una cuestión que debería ser sujeta de una investigación mucho más profunda, es que las características tipológicas nuestras terminan siendo desconcertantes para aquel que vive entre nosotros. Hace poco me preguntaron preocupados acerca de la gran presencia de brasileños en la frontera con Brasil, toda esta zona de Santa Rita, la ruta secta. Y yo le dije: a mí me preocupa, digamos, paraguayo, pata de una generación. A la llevo de cuidente y estable, inteligente y eficiente, ella fue para derecha y ella fue para derecha. Desafortunadamente no tenemos esa característica, pero si uno va a Santa Rita, que es la región, la ciudad más próspera, tiene un ingreso per cápita de $28.000, son 25.000 habitantes, gran mayoría de ellos brasileños, en un proceso de transculturación paraguaya enorme y un proceso cada vez más dinámico, cada vez más integral, porque esa es una de nuestras culturas. La cultura abrasiva es extraordinariamente seductora y el guaraní es su instrumento de seducción. Un idioma con una característica extraordinaria, capaz de describir
meteorológico que ocurre todos los días, como es al amanecer de manera 5 formas distintas, con E, con el con el Soró, con el Motá, con el Chusei se llama ahí. Y todo, en el español hay solamente una palabra, amanecer. En el inglés una sola palabra, down. Pero en el guaraní hay el misterio de estas 6 y probablemente existan otras muchas más, lo que demuestra que somos una lengua de las sutilezas. Una lengua de las sutilezas. En este momento en que el mundo pasa 3 crisis simultáneas, al mismo tiempo la lengua es un valioso instrumento de consolidación, de identidad, de valores y de destino. Identidad es la pregunta de qué somos, valores es cómo somos y destino es hacia dónde vamos. Después de mucho tiempo de ser una lengua de paracos, que hemos sido una lengua nacional. A mí me ha tocado ser uno de los argumentadores de que el guaraní fuera lengua nacional en el año 1992 cuando fui constituyente, con Rubén Vadillo Sayén y otros constituyentes que hemos alentado a ese propósito, porque creíamos firmemente, y yo lo creo, que la lengua no solo es nuestra identidad, sino también es nuestra protección. Y es también un instrumento de mundialización, de globalización mucho más profundo de lo que la gente cree. Muchos de los amigos que me cuestionan bastante para qué sirve el guaraní, que sería el tema de los valores, yo les digo, yo aprendí a hablar en inglés a los 25 años, forzado por tener que ingresar a la Universidad Norteamericana. Por supuesto, mi proceso de aprendizaje fue a través de la gramática, pero no saben ustedes lo rápido que aprendí el inglés porque tenía una base en guaraní. Una persona bilingüe es mucho más fácil aprender una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta lengua. Carlos Wojtyla, Juan Pablo II, era políglota, hablaba 12 lenguas, pero tenía 2 bases centrales. Una, el polaco, que tenía toda la base eslava, lo que le permitía muy fácilmente hablar ruso, hablar ucraniano, hablar búlgaro, y por el otro lado había estudiado latín para ser cura, con lo cual tenía toda la base del aprendizaje del español, el italiano, el francés, el portugués. Con esas 2 bases él ya tenía 8 lenguas y las demás las fue aprendiendo. Entonces, una de las cosas importantes con respecto a la lengua que ustedes como maestros deberían extender es el concepto de que somos, en la medida que somos dueños de la lengua, de nuestra capacidad de poder expresarnos. El concepto del Cuimpaé, el dueño de la palabra en la expresión guaraní, dice bastante con respecto a eso. Y un famoso filósofo austriaco llamado Ludwig Wittgenstein dijo una frase, era un filósofo del lenguaje, decía, el límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. O sea, llegás hasta donde podés expresarte en tu lengua, en guaraní o en castellano. Uno de los problemas tremendos que tenemos que sacar y tenemos que enseñar a que la gente deje de creer que al no poder expresar se convierte en mudo, en copa. Ser en copa no será caer el profesor porque puede estar a ver, nosotros tenemos un temor en la expresión de la lengua y Thoreau, el gran pensador francés, decía el ser humano es mitad materia y mitad lenguaje. O sea, si no tenemos lenguaje somos mitad ser humanos o no somos ser humanos completos. Entonces, la recuperación de la palabra es la recuperación del concepto de la identidad, el refuerzo de los conceptos de los valores de la tierra y fundamentalmente el destino, que es lo que como todo maestro nos debería llenar de orgullo de ayudar a que el país lo supiera. Nosotros somos seres privilegiados. Nunca diga que se dedican tiempo parcial a enseñar. Ustedes son maestros en cada uno de los gestos que hagan y donde hagan, como hablan, como caminan, como sienten. Yo todavía siento en la importancia de la maestra porque soy hijo de una maestra de 83 años que hizo una gran tarea en Caracupé y cuando voy a Caracupé no soy Benjamín Fernández Bogado, sino soy el hijo de Yapeto Amiga. Y yo creo que el maestro tiene esa fuerza extraordinaria. No importa que el hijo sea famoso, eso no le interesa a la gente.
Lo que me interesa es que hay una manera de hablar del maestro. Este concepto de reivindicar la lengua es también reivindicar una manera de expresarse. En Inglaterra dicen hay un inglés de la BBC. Los locutores de la BBC hablan un idioma, un inglés tan perfecto, tan claro, que la gente trata de imitar ese inglés. Deberíamos crear el guaraní lo mismo. Tiene que haber un guaraní que realmente nos coloque en la posición de decir: yo quiero parecerme al profesor, o a la profesora, o a la maestra. Nuestra manera de hablar es nuestra manera de ser. La señora que me entregó el libro usó una palabra central, tecó. Tecó es la base del sentido argumental de la identidad. En portugués se dice jeito o jeitinho, es la forma de ser. A mí me encantaba cuando mi abuelo me decía: paella picondé, abuelo de igual, amada, y guapo, amada, y inútil, y guapo, inútil, y era una manera de caminar, igual, está demasiado igual. Mi abuelo era un especialista del caminar y de lo que en inglés se dice body language, el lenguaje del cuerpo. Y manera de igualdad, y la expresión en guaraní del diligente me gusta muchísimo, es catupiri, el que puede, el que hace, el que conoce, el que maneja el tiempo y el espacio. El catupiri es el que le decís: te doy 4 horas y en 4 horas te limpias todo lo que le habías dicho y te hace algo más. Nosotros tenemos el caso de una persona que vivía frente a nuestra casa y que nos ayudó a criar a nuestros hijos, una mujer con un catupirí extraordinario, era de Pedro Juan Caballero, de apellido Cantado. Fue una mujer tan diligente que cuando fuimos a Estados Unidos ella fue llevada a Buenos Aires por una familia y de ahí llevada a España por otra familia española, y ahora es, creo que, la ama de llave de la familia real de Andorra, de tan catupiri. O sea, añade catupiri, añade en menos condiciones y menos posibilidades. Primero le llamo de idea. La otra cuestión es que me parece muy bien que recuperemos el guaraní desde el orgullo, pero también me parece muy bien que recuperemos el guaraní desde la utilidad práctica y del placer de poder hablar. O sea, simplemente convivir reivindicando el orgullo y pretender que nos reconozcan no es suficiente. Para que realmente el idioma tenga un nivel de validez, tiene que ser un idioma que acaba de escribir un artículo alguien que no quiere mucho el guaraní, que lo iba a leer, que dice, habla de que hay que volver cool el guaraní. Cool es una expresión en inglés que significa simpático, agradable, moderno, juvenil, atractivo, de moda. Entonces yo creo que en ese sentido la política en cierta manera ha reivindicado eso, y a quien habla guaraní realmente tiene una entrada en el corazón de la gente mucho más de lo que nosotros sentimos. Nosotros somos guaraní. El Paraguay se define en función de esos conceptos, de lo que es la lengua. La lengua es la extensión de nuestro horizonte. La lengua es la mitad de lo que nosotros somos como sociedad. Y ustedes, los maestros, y yo, que también realizo esa tarea, somos extraordinariamente privilegiados por tener que hacerlo en un país que en su ignorancia califica aún de guarango a aquel que expresa sus ideas en esta lengua. Me agrada muchísimo dejarles algunas de estas ideas. Sé que Lisa les cantará algunas canciones propias en guaraní esta jornada, que es una jornada inolvidable, y me alegra muchísimo al entrar a esta casa haber visto que lleva el nombre de mi maestro, el que me enseñó a escribir y a leer en guaraní durante 3 años, que es el profesor Pedro Moliniers. Un hombre que sufría y padecía muchísimo, también fue profesor de Lisa, y recuerdo que decía cuando la gente no le entraba nada con respecto al tema, la único culpable. El pobre Pedro sufría y padecía la ignorancia. Era fernandino, y me parece muy apropiada que la casa lleve el nombre, que la Ateneo esté de Fernando de la Mora. Así que, David, te agradezco muchísimo esta institución y a los miembros de este Ateneo. Quisiera terminar con un poema que me enseñó Pedro Moliniers, que me decía, este es un poema
poema clave para poder entender el concepto. Y el poema es el ritmo, el poema es el alma, el poema es el sentimiento. El poema se llamaba Abaneque y era de Pedro Encina Ramos y decía: Ja Abaneque de la Cuaporaiteva, Ja este Umiño Meguade, Bote, Jaque, Hacerte, Bañemo, Areite. Esta se maneja en general, esta con de Bañeja, y algo de Peaiteco de la Peari, a Toye Shao Miva de Cantuay. A hoy de Beteo. Amor, ya se va a caminar. La muralla y la mujer lo faltaba a un pesar y el despeterico el de los niños su canto me llama morera y de esta de gloria oreja veí para cualquier de la soldado que lleva por de mí da y voy no llevaba seando y cotelee bueno sí mi comando y rendile y suena poco y me voy allá para acá a León Chaquín y quiere que a mayor caballero de Luisa cachorro de fines de deseo de lo más orable más intoye hoy me cuadría me vente de enero que le dio tú te mojate Veinte bolíes con el subrando estamos ahí hoy Japerame y Copea se va al regimiento 13 cabe su posible un teco y mojada que hay que cuidó y puta hambre le creí al el pollo carne con tu luna agua que no se lo di una victoria del regimiento 13 con Anya y Catuba y la historia no vamos a ir Raza guaraní. Ella de 20 de enero y con esa ariel o cualquiera cuela saque y juego hoy que pavo a peña y me 1105 y guape no vamos a ver la puta bella fue aquí tata tío ya boa yuja cabello musumba ya el duro tina güey por la que te voy y movela ay por y volví a poco bastante tiempo hoy te digo allá y para que cañón todo sobre medalla cuando carrija y cañón a mi cupero y muralla como iba la quinta edición ya del pico moro el torera yo amo para que gane a yo a ella de sabeñure y de mucho ajo y de hombre a vaya carrera coja peja pepe a carrera fuera como salami a los circas de más de Jaime Benítez y Pepe mi mamá dice amor que con la matriz hace regimiento 13 tuyutí número 13 ese regimiento tapo de hombre de cuá por fin ganaba ese campamento de la muralla arriba cocheja por fin ganaba ese campamento